Bueno, muy buenas noches. El Centro Inteligente de Competencias, Innovación e Investigación CIDESI agradece a las personas que se conectan el día de hoy, martes de seguridad. Tenemos invitado al ingeniero Adrián Aguirre. Él es ingeniero industrial, abogado, con experiencia en el sector productivo oil and gas, petroquímico, minería, experto en confiabilidad operacional, confiabilidad humana, mantenimiento en parada de plantas, gestión de activos físicos, auditor líder en normas ISO, y bueno, nos va a enseñar también a anticipar fallas operacionales para elevar la productividad y competitividad. Entonces, hoy en Martes de Seguridad, ingeniero Adrián, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Bueno, gracias a CIDESI por la oportunidad y gracias a todos los participantes que se encuentran acá reunidos. Hoy vamos a conversar sobre un tema que nada más y nada menos el día de hoy en México y acá en Colombia, en Boyacá específicamente, nos viene a la mente. Ustedes se preguntarán, oye, pero ¿por qué nos viene a la mente el día de hoy México y Boyacá? Bueno, fíjense, el día de hoy se declara en la prensa mexicana que en el campo, uno de los campos que está generando la mayor producción petrolera, casi el 40% de la producción petrolera de Pemex, ocurrió un accidente en el cual murieron 5 trabajadores. 5 trabajadores se encuentran desaparecidos. ¿Y qué actividad estaban ejecutando? Una actividad de mantenimiento preventivo. Entonces, cuando nos preguntamos qué estamos haciendo dentro de la organización para, por lo menos, anticipar que un evento como ese, que se encuentra programado o se supone que se encuentra programado porque es un mantenimiento preventivo, entonces, ¿cómo sucede una fatalidad? ¿Cómo sucede esta fatalidad? ¿Será una falla humana? ¿Será una falla organizacional? Y en Boyacá también hoy, el día de hoy, ocurrió una explosión en una mina. No tengo el lugar específico, pero al parecer habían 8 fallecidos. Nos preguntamos lo mismo. ¿Qué pasó en esa mina que de alguna manera no se anticiparon a esa falla que pudieron ocasionar el evento? De eso y otros aspectos más vamos a estar conversando con ustedes durante este tiempo. Cualquier pregunta, cualquier comentario, el chat se encuentra a su disposición. Nuestra compañera Tatiana, directora de CIDESI, va a estar apoyándonos en ese sentido y bueno, me va a ir monitoreando las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Al finalizar, o las puedo contestar al momento o finalizando la presentación, bueno, daremos unos 15 minutos para poder responder las preguntas. Entonces, voy a compartir pantalla porque quiero, para entrar en materia, donde vamos a estar viendo el contenido hoy. Bueno, fíjense ustedes, siempre es bueno hablar de unos antecedentes porque nos permite entonces contextualizar la importancia del tema que estamos tratando el día de hoy y por qué es importante para los próximos técnicos o los futuros técnicos en seguridad y salud laboral, bueno, que se están inscribiendo con nosotros aquí en CIDESI. Este es uno de los aspectos que vamos a desarrollar con ustedes, ¿sí? Bueno, fíjense, desde el año 1909 hay un informe de la OIT, que del año 1909 al año 2019 ellos elaboraron un libro, digamos una memoria, que recoge los 100 años de la seguridad y tiene un listado de los accidentes que se denominan accidentes catastróficos, que de alguna manera han marcado el devenir histórico en el sentido industrial, o bien sea porque generó una pérdida económica o porque generó una afectación tanto a los trabajadores como a las comunidades aledañas a estos centros de trabajo. Uno de los accidentes que tuvo y marcó una época fue el accidente de Seveso, una planta de químicos en Italia que ocurrió en el año 1976. Sí, entonces fíjense, hoy hablamos de un accidente, digamos, unos más recientes, pero también
hay una historia de todos los accidentes catastróficos que han ocurrido y parte de ese estudio, parte de esos análisis que se desarrollaron del año 1909, ¿sí?, hasta el año 1979, cuando, por así decirlo, ocurre un evento que marca un punto de inflexión en la carrera nuclear, que en ese momento el auge que tenía los Estados Unidos por ser un líder en la carrera de la energía nuclear, le ocurrió el evento que lo conocemos como el evento de la planta de las 3 millas, la planta nuclear. Eso ocurrió el 28 de marzo de 1979. Entonces, fíjense, del año 1909 al año 1979, toda la cantidad de eventos que habían ocurrido en ese análisis, parecía entonces que había un elemento que faltaba en esa ecuación de factores causales para la manifestación o la ocurrencia de un evento, y que se materializó o que se observó según los dos informes, uno de la Asociación de Energía Nuclear y el otro el informe de Rogovin. Ellos manifestaron en sus conclusiones que el error de los trabajadores, el comportamiento de los trabajadores tuvo una incidencia en la ocurrencia del evento. Entonces, hasta este momento no se había analizado el componente humano, cómo afectaba directamente la ocurrencia de un evento. Si bien es cierto que también el ergónomo Jacques Leplac considera que todos los errores son humanos, pero nunca solamente humanos. Adicional a eso, bueno, que el hombre nunca quiere equivocarse, salvo que improvise una herramienta, salvo que el sistema de trabajo se lo permita. Entonces, este evento que les estoy haciendo reseña, ocurrido el 28 de marzo de 1979, marca un aspecto importante porque inicia entonces en el desarrollo y en los análisis de investigación de accidentes a que por lo menos se considerara el elemento humano. Ahora, ¿qué ocurrió allí también? Una vez que comenzaron a ocurrir los eventos catastróficos dentro de las plantas industriales, entonces parecía que todo le echaban la culpa al humano, ¿sí? A casualidad de la vida, a partir de que comenzó en el año 1979 el comportamiento del humano, entonces de ahí en adelante la mayoría de los accidentes catastróficos entonces tenían un componente humano, muchas veces como en la causa raíz del evento. Entonces las organizaciones aseguradoras o reaseguradoras que tenían la potestad pues de resarcir esos daños económicos, esos daños materiales y esas afectaciones, dijeron, mira, pero ya va, ¿cómo es posible que ahora todos los eventos entonces son asociados a unas fallas humanas? Y es de allí cuando surgen diversos mitos en el cual hemos podido ver en algunos digamos, canales informativos donde se leen frases como el 95% de los accidentes son causados por los factores humanos o por el factor humano. Cuando usted lee una noticia como esa, usted se pregunta, ¿y dónde está la supervisión? ¿Dónde están los procedimientos? ¿Cuál es el sistema de trabajo que tiene esa organización? ¿Verdaderamente piensan en el humano como el centro de todas las políticas operacionales, políticas motivacionales, políticas o cualquier otra política que se desarrolla en la organización? Son preguntas que comenzamos a hacernos y nosotros o ustedes que van a estar estudiando lo que es el técnico en seguridad y salud laboral o de otras carreras que vamos a dar en CIESI, es importante que siempre tengamos un pensamiento analítico, siempre tengamos un pensamiento crítico, porque la investigación de accidentes puede, si bien es reactiva, porque se inicia una vez que ocurrió un evento, lo que genera después, bueno, son acciones proactivas porque le permite tanto a la organización identificar cuáles son esos factores humanos que afectan el verdadero desempeño del humano dentro de ese sistema sociotécnico, dentro de ese sistema de trabajo, dentro de ese proceso productivo. Entonces, no a priori, ustedes como futuros técnicos no pueden de una vez decir
sin investigar, sin analizar el contexto organizacional, sin analizar el contexto operacional, sin identificar cuáles fueron los factores que afectaron el rendimiento del trabajador o el rendimiento de ese sistema que falló para que ocurriera un accidente. Entonces, debemos de investigar antes de decir que la ocurrencia del evento se materializó por una falla humana o por un error humano, que es uno de sus tipos, ¿sí? Entonces vean que todo avance en la cultura organizacional siempre, o en este caso, el área de confiabilidad humana, nace producto de una cantidad de eventos que fueron ocurriendo desde el año 1909, primeramente hasta el año 1979, como les indiqué, y que luego entonces el producto de este análisis de las aseguradoras lleva a que en el año 1988 la Comunidad Europea se reuniera para, digamos, conceptualizar qué es la confiabilidad humana, que es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Fíjense, una de las cosas que persigue, uno de los elementos que persigue la confiabilidad humana es que la organización o todo proceso productivo, plantas industriales, sistemas sociotécnicos, digamos, funcione bajo los aspectos de la productividad. ¿Y qué es la productividad? Cuando una empresa habla de productividad, mira, yo soy productivo o quiero ser productivo, entonces comenzamos a medir unos elementos como son procesos eficientes, sin sobrecostos, ¿sí? Que los procesos sean controlados y con tiempos definidos para cada actividad, estimular componentes tales como la calidad, la eficiencia energética, la productividad laboral y la gestión comercial, es decir, de manera interrelacionada, que ya no se vean como islas dentro de la organización. Y por último, entonces, implementar reglas de productividad como la clasificación, el descarte, la organización, la limpieza, la higiene, la visualización, la disciplina y el compromiso. Fíjense, note que estos elementos son la base sostenible de cualquier cultura organizacional en las empresas que nosotros nos desempeñamos. En el caso de este esquema, digamos que contamos con unos elementos para medir lo que influye en la productividad en este momento. La gestión comercial, la calidad, los procesos, los recursos, los medios de trabajo, ¿sí? Como los elementos importantes, pero que también tienen una incidencia entonces en el trabajo decente que desarrolla cada uno de los trabajadores y por último lo que se denomina la calidad de vida. Esa sumatoria, ese equilibrio que se puede desarrollar de manera armoniosa en un sistema sociotécnico, ¿qué va a brindar? Va a brindar rentabilidad, competitividad y desarrollo sostenible, ¿no? Acuérdense que en este momento ya la productividad no es medida solamente por el factor o la porción de producto con menos insumos o con menos materia prima. Ahora hay otros elementos que consideran que la gestión de la calidad, el enfoque de los procesos, los recursos, cómo están distribuidos y analizados dentro de la organización, medidos, nos van a dar lo que tiene que ver con la productividad. ¿Sí? Es un elemento que para los futuros técnicos en seguridad y salud laboral lo tengan en cuenta porque la seguridad y salud en el trabajo de una organización es uno de los factores que se mide para indicar cuál es la productividad de una organización, ¿sí? Lo que es la gestión ambiental. Es decir, la sumatoria de todos los procesos que se desarrollan dentro de una empresa aportan a la productividad y por ende a la competitividad. Ahora, la productividad entonces es afectada por aspectos externos, evidentemente, como también pueden ser los aspectos internos. Hay un estudio de Teodoro Barry, que es una consultora, ¿sí?, estadounidense, que durante 6 años ellos analizaron alrededor de 50 empresas y encontraron estos porcentajes como denominador común en esas 50 empresas durante esos 6 años. Fíjense, el 35% de la pérdida de producción
se debe a la mala planificación y la programación. Usted me puede decir, bueno, Adrián, pero eso es un error humano, el que no sepa qué es la planificación y la programación. Pero hay un elemento importante, ¿sí? En el sentido de que las fallas organizacionales, o si no se identifican los factores humanos, ¿sí? que afectan, puede ser por desconocimiento de la planificación. La persona verdaderamente conoce lo que son, qué es la planificación y qué es la programación. Luego, el 25% obedece a instrucciones fuera de tiempo o de poca claridad. Aquí es un aspecto bien importante. Si dentro de una organización existe un procedimiento, pero ese procedimiento no lo maneja nadie, no se actualiza, no se divulga, no se socializa, entonces podemos decir que en esa organización existen instrucciones claras, que es evidentemente que no, ¿sí? Ahora, el 15% de lo que afecta a la productividad, entonces, es por falta de habilidad para ajustar la mano de obra para producir o para desarrollar cualquier actividad dentro de ese sistema sociotécnico. Ahora, la falta de habilidad, ¿a qué obedece? A que la propia persona no maneje por conocimiento, por experiencia, por experticia, o porque la organización no ha desarrollado un programa de competencias, un mapa de competencias, o aunque sea un plan de capacitación que permita saber cómo llega la persona, cómo la quiero dentro de la organización y cómo puede ella crecer en unos escalafones que van asociados pues a los niveles de madurez que yo quiero en mi personal. Y por último, un 25% obedece a la mala coordinación de flujo de materiales, falla de los equipos y herramientas, tiempos de traslado excesivos, falta de supervisión y control. Cuando nosotros analizamos a profundidad estos valores que se han mantenido en el tiempo y que sirven de referente a los estudios de productividad, notamos que estos son factores humanos que afectan el desempeño de la organización y que no dependen directamente del trabajador. Dependen directamente del trabajador cuando él se encuentra en la alta dirección que toma decisiones entonces para fomentar cambios de mejora continua en la organización. Entonces, dependiendo el rol que tengan en la organización, el trabajador es evidente que va a tener una incidencia que puede ser positiva y negativa para el desarrollo y por último el impacto en los resultados. Esta gráfica la he elaborado cada año, por así decirlo, o cada trabajo que realizo en materia de la confiabilidad humana. Hemos ido mejorando lo que son los elementos que contienen o cuáles aspectos se consideran que de alguna manera inciden en lo que tiene que ver la ocurrencia de una falla humana. Sí, puede ser que en la organización sea una falla esporádica o pueden ser que muchas veces en un periodo de medición, bueno, se observen diversas fallas humanas. Pero ¿a qué obedece? ¿A qué obedece esto? Obedece a que existen dentro del sistema de trabajo o de los sistemas de gestión brechas organizacionales que afectan el aspecto psicológico cognitivo del trabajador, las emociones, las habilidades, las destrezas, su conocimiento, ¿sí? Los sesgos cognitivos que todos tenemos, todos estamos afectados por los sesgos, va a depender la manera como nosotros lo afrontamos, ¿sí? Y cómo vemos la realidad. El liderazgo de la supervisión, el liderazgo de la alta dirección, ¿sí? Cómo se fomenta la motivación dentro de la organización y si existen factores psicosociales que afectan la calidad del ambiente de trabajo. ¿Qué puede hacer entonces una organización para anticiparse, prevenir lo que tiene que ver la ocurrencia de la falla humana? Primero, entender que el hombre dentro de la interacción del sistema de trabajo puede entonces cometer una falla. Sí. ¿Es reconocerla? Sí. Entonces, si yo reconozco que mi trabajador puede en un momento determinado tener
un fracaso en su actividad, yo como organización, ¿qué debo hacer? Esperar que el trabajador cometa un error para decirle, viste, fue culpa del trabajador. O esperar que este trabajador falle para que me genere un impacto en la productividad, en la producción, en la competitividad, en las comunidades aledañas. No, lo que tiene que hacer es una organización, ya que conoce que el humano en algún momento de su interacción con el trabajo puede presentar una falla humana, bien sea un error, una violación, entonces gestiona lo que se conoce como la anticipación de la falla humana, que no es más que la gestión de los factores humanos, identificar cuáles son los factores humanos que afectan el desempeño del trabajador, que afectan el éxito del trabajador. Una vez que los identifica, entonces, ¿qué tiene que hacer la organización? Trabajar en pro de fomentar los factores humanos que potencian el éxito del trabajador. Ah, que es una tarea conjunta. Sí, es una tarea conjunta. Existen organizaciones aquí en Colombia y a nivel mundial que de alguna manera tienen implementado un sistema que permite motivar a los trabajadores, mantenerlos comprometidos con sentido de pertenencia, participación activa y protagónica. ¿Sí? Todo esto, ¿quién lo determina? La visión que tenga la alta dirección de cómo potencia al humano dentro de ese proceso industrial. Ahora bien, existen entonces unos factores directos, unos intermedios y unos indirectos que van a contribuir a que tengamos éxito o que tengamos fracaso una vez que desarrollamos nuestro trabajo. Por ejemplo, dentro de mi organización existe un sistema de trabajo integrado por requisitos. Conozco yo cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de las actividades o del departamento o del proceso en el cual yo pertenezco o me desenvuelvo dentro de la organización. La organización tiene entonces implementado el pensamiento con enfoque de procesos y riesgos. Los trabajadores se encuentran involucrados, es decir, las buenas prácticas, los procedimientos están divulgados, son conocidos, se practican, se les hace seguimiento, se le retroalimenta al trabajador en el momento que de alguna manera la supervisión identifica que hay una brecha o de la organización o del propio humano. Existen esos canales de retroalimentación. ¿Por qué analizamos todo esto? Porque finalmente, bien sea una empresa de servicios o bien sea una empresa de hidrocarburos con barriles de petróleo, o sea una hidroeléctrica con los megabytes que se, o los megawatts que se generan, ¿sí? O las unidades producidas, siempre esa unidad final o ese servicio final va a tener un porcentaje de la interacción de una persona. Es decir, si la persona entonces tiene un factor importante en los niveles de eficiencia, de eficacia, eficacia y eficiencia, productividad y competitividad de una organización. Entonces, vean que comenzamos a identificar cuáles son aquellos factores que restan valor al desempeño humano, que deterioran los activos, que le restan valor al buen funcionamiento de los activos, pero que no solamente son aspectos que el humano no ejecuta. También hay unos aspectos que le corresponden a la organización. Como les había indicado, en el año 1998 nace este hermoso concepto, sí, o a mí me parece uno de los conceptos más hermosos por lo que encierra o la esencia que tiene este concepto, que se encuentra definido en la norma o en la NTP 360, ¿sí? Las notas técnicas de prevención de España, donde definen a la confiabilidad humana entonces, fíjense, como el cuerpo de conocimientos que se refieren a la predicción, análisis y reducción del error humano, enfocándose sobre el papel de la persona en las operaciones de diseño, en las operaciones de mantenimiento, uso y gestión de un sistema sociotécnico. ¿Sí?
Entonces, a raíz de este concepto, es que las organizaciones tienen el compromiso dentro de su gestión analizar, predecir, anticiparse a las fallas humanas. Tiene dos elementos, el elemento humano, el elemento organizacional, ¿sí? Que van a estar asociados entonces a esos comportamientos, esa conducta, esos conocimientos, tanto del individuo como de la organización. Recuérdense que la organización está conformada como una sociedad colectiva que también tiene conocimiento, que tiene sus propias habilidades y destrezas, que es lo que se conoce como la cultura organizacional. El equilibrio entre la confiabilidad organizacional y la confiabilidad de las personas, la sumatoria, entonces estaríamos en presencia de la confiabilidad humana y que se ve afectada cuando no identificamos cuáles son los factores humanos que le restan valor a los activos. Estas son preguntas que se hacen o se deben hacer desde la alta dirección cuando una organización promueve los valores centrados en las personas o quiere entonces comenzar un proceso de anticipación de fallas humanas. ¿Sí? ¿Qué visión impulsa la organización o qué decisiones toma la alta dirección? ¿Cómo debería ser el abordaje de la organización para entonces identificar la mejor estrategia que ayude a identificar cuáles factores humanos le restan al activo? Fíjense que todas esas preguntas tienen que ser analizadas en conjunto con todos los niveles de la organización o que conformen ese sistema sociotécnico. Ya para finalizar, me gustaría mostrarle lo que es alguno de los impactos más importantes que tiene la confiabilidad humana dentro de una organización. Primeramente, permite identificar y analizar los factores humanos que hoy afectan el desempeño de las operaciones confiables, limpias y seguras, ¿sí? Para que estemos en armonía con el ambiente y con la seguridad. Le permite a la organización plantear las acciones estratégicas, tácticas y operativas para eliminar los factores que afectan el desempeño de los trabajadores y trabajadoras en el cumplimiento de su compromiso con la producción confiable en esa organización. Y por último, si permite verdaderamente anticiparse, entonces, desde los proyectos que se ejecuten en la organización, en una visión, ¿sí? Para mejorar algún proceso productivo, para ampliar la fábrica, ya se piensa en cuáles serían esos elementos o cuáles serían esos factores humanos que estarían teniendo una incidencia en el desempeño del trabajador. Noten entonces ustedes, muchachos, estimados compañeros que nos acompañan el día de hoy, que la confiabilidad humana es una ciencia que permite anticiparse a las fallas humanas. Y si es posible cuando la organización se compromete concentrar sus políticas de mejora continua y de desarrollo en el trabajador, en las personas que conforman su talento humano. Recordemos entonces para finalizar la frase del gran Fito Páez, donde una de sus canciones Al lado del camino, él dice, errar a veces suele ser de humanos. Nosotros tenemos la potestad de, así como podemos errar también, de rectificar las actividades que nosotros desarrollamos dentro de un proceso productivo, si la organización así nos lo permite. Hasta aquí, estimados compañeros, ha sido la introducción de lo que podemos ver nosotros en el técnico de seguridad y salud laboral, o podemos desarrollar algunas otras acciones de formación que nos permitan entonces seguirles incentivando a ustedes al estudio de la anticipación de las fallas humanas y su aporte a mejorar la productividad y la competitividad de una organización. Gracias a CIESI por la invitación. Gracias a nuestra directora Tatiana Africano por este espacio. Saludos. Muchas gracias, mi ingeniero Adrián. Agradecerte a ti por el espacio también, igualmente. Tenemos a Juan David, no sé si él quisiera, tiene alguna inquietud, alguna pregunta respecto a la confiabilidad humana. Pueden abrir sus micrófonos. Hola, muy buenas tardes, noches a todos, ¿cómo van? Bueno, sí, muy interesante tu exposición, que claro, es totalmente una rama muy completa,
especialmente pues en organizaciones que pueden, digamos, como que sistematizar o a tener como una biblioteca de esos lugares donde habría falencias, donde hay que colocar controles, ¿cierto? Entonces, digamos, en el día de hoy, pues, con lo rápido que avanza la tecnología, llegar a sistematizar esos lugares donde puedes controlar el error, o sea, o sea, ¿cómo materializas la prevención? ¿Sí? ¿Cómo materializas la prevención del error humano? Y pues más o menos cómo puedes medir que efectivamente los planes de acción para evitar el error humano son eficientes, son consecuentes pues con nuestra gestión. No sé si... Ok, bueno, gracias Juan David por tu participación. Primeramente, la tecnología en este momento juega un papel fundamental para la anticipación de las fallas humanas si en esa organización existen algunos aspectos tecnológicos que no tienen que ser grandes inversiones. Por ejemplo, los dispositivos Poca-Yoke son unos que dentro de una organización en líneas continuas como ensambladora, como procesos de industrias farmacéuticas, todo lo que tiene que ver con el Kaizen y lo que tiene que ver con estas metodologías SMEC o lo que tiene que ver el Hero Proofing o específicamente el Poca-Yoke, son acciones que se desarrollan para que el dispositivo no permita que el hombre lo opere de manera errónea. ¿Sí? Hay unos que entonces le han colocado algunos sensores de PLC, algunos sensores de mantenimiento y automatización. Eso puede dar en este momento un salto cuántico en el sentido de que la robótica, la inteligencia artificial, hoy ya es una realidad para nosotros, ya inclusive hay algoritmos inteligentes que de alguna manera ayudan a mejorar la toma de decisiones cuando son trabajos repetitivos frente a paneles de control. ¿Sí? Entonces, de alguna manera la tecnología sí aporta a lo que tiene que ver la anticipación de las fallas humanas. Pero antes de que sea la tecnología la que nos ayude, viene un paso fundamental que muchas veces nos lo pasamos en alto. Es que la organización, mediante un abordaje que se llama el abordaje psicológico de la organización, identifique cuáles son los factores humanos y qué áreas representan un peligro para el trabajador o representan digamos, esas tareas de alta precisión en donde requerimos que el trabajador sea infalible, ¿sí? O que no se equivoque. Pero fíjate que tiene que nacer desde una decisión desde la alta dirección. ¿Qué vemos muchas veces? Que cuando vemos los indicadores de accidentalidad, vemos el proceso de investigación de accidentes, vemos un montón de planes de acción que jamás se cierran, Juan David, por inversión, por falta de inversión o por falta de seguimiento y control dentro de, o los actores que le deben hacer seguimiento no le hacen seguimiento correcto. ¿Sí? No hay un cierre técnico de esos planes de acción. ¿Eso qué hace? Que sigan existiendo brechas en la organización. Adicional a eso, el hombre dentro de los sistemas de trabajo se comporta en función de la cultura. Si la cultura tiene baja percepción del riesgo, el trabajador no le va a interesar si hay procedimiento, si hay el analista de seguridad y salud en el trabajo, si hay elementos que le permitan mejorar su seguridad. Ahora, en una organización que tenga un compromiso con mejorar la cultura organizacional, la cultura de seguridad y salud en el trabajo, entonces en esas empresas tienen buenos resultados en la anticipación de los accidentes. ¿Sí? Yo cuando inicié en la actividad recordaba el evento que ocurrió en Pemex, ¿sí? La petrolera mexicana. Fíjate, el director anuncia que realizando un trabajo de mantenimiento preventivo ocurrió un incendio donde mueren 5 personas y 5 trabajadores se encuentran desaparecidos. Entonces, nos llega una pregunta a nuestra mente.
cómo un trabajo planificado ocurre un evento como este. ¿Será que la organización no se tomó en serio la planificación? ¿Será que hubo brechas organizacionales y las contratistas que estaban haciendo el trabajo no contaban con la certificación, nadie les firmó un permiso de trabajo, nadie les hizo seguimiento? ¿Será eso lo que pasó? En este momento no lo sabemos, pero nos genera grandes dudas la ocurrencia de ese evento. Entonces, para resumirte la respuesta, en este momento la tecnología sí juega un papel fundamental para la anticipación de las fallas humanas, pero el hombre sigue teniendo la decisión de implementarla, sí o no. Va a depender de lo que quiera la organización. Espero haberte respondido, Juan David, y gracias nuevamente. No, muchas gracias y muchas gracias por tu exposición y por tu complemento a la inquietud. Sí, señor. Gracias, muy amable. Bueno, ingeniero Adrián, bueno, hablando hoy del tema de la explosión en el título minero en el municipio de Tópaga, Boyacá, digamos que allí encontramos un tema de falta de conciencia también del trabajador minero. ¿En qué sentido? En minería de Boyacá se acumulan muchos gases, no hay una cultura real de monitorear los gases, de llevar un registro consciente, y es allí donde yo veo en tu exposición que aparece esa falla humana, ¿sí? Porque no somos conscientes de que ese error de registrar un dato todos los días, de pronto una plana de mediciones, y no ingresar a tomar el registro con el multidetector, este error es el que se está llevando la vida de los mineros ahora en Boyacá. Correcto. Entonces, muy acertado lo que tú dices. Existe la tecnología, existen los equipos, pero hasta qué punto se toca esa transformación cultural y la conciencia del trabajador para que se hagan las cosas. En este momento estamos pensando en la vida de los trabajadores, no tanto la productividad del título minero, sino que efectivamente puedan ejecutar una labor y no pierdan la vida desarrollándola. Correcto. Entonces, he sido una seguidora de toda tu teoría de confiabilidad humana. Sé que es muy importante abordarla. En Colombia, sé que Europa, otros países ya nos llevan pues una ventaja, pero tenemos un gran ingeniero dispuesto a brindarnos este conocimiento y realmente es muy válido. Ingeniero Adrián, muchas gracias a ti por tu tiempo. Gracias a ti. Esta grabación se va a compartir en el canal de YouTube de CIDESI. Invitar a las personas que tengan inquietudes, preguntas, va a estar el link de comentarios, y allí el ingeniero Adrián también va a poder interactuar con ustedes, resolver inquietudes en diferido. Quiero contarles también que CIDESI es una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano centrada en la formación de personal técnico por competencias laborales. Tenemos una oferta de 6 programas técnicos laborales para el departamento de Boyacá, con el fin de complementar con una formación permanente, personal, social y cultural, fundamentada en una concepción integral de la persona mediante la implementación de currículos flexibles y o modulares. Nuestros programas responden a las necesidades del mercado y oferta laboral de Boyacá. Dentro de estos 6 programas tenemos técnico en auxiliar de educación para la primera infancia, técnico laboral en operador de equipo pesado, técnico laboral en seguridad y prevención en el trabajo, técnico laboral en auxiliar contable de tesorería y financiero, auxiliar de clínica veterinaria y cuidado de animales, y técnico laboral en animador de recreación y deporte. CIDESI está ubicada en Duitama, Boyacá, calle 9º, número 2346, y tenemos pues nuestras redes como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, LinkedIn, y nuestra línea de contacto 324-412-1580. Y la intención de estas masterclass es fomentar la cultura del conocimiento, que dediquemos 30-40 minutos en el mes, en la semana, para adquirir un nuevo conocimiento.
Al ingeniero Adrián, muchas gracias por su participación Gracias y que a ti. tengan todos una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego.